Hola a todos, este es el canal Enciclopedia. Este programa les explicará el libro clásico Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas. Este libro es conocido como la Biblia de lectura obligada en el campo de las inversiones financieras, y su estado es evidente. Metáfora. Sin embargo, a menudo no es un libro oficial obligatorio. Las personas que no lo han leído aún pueden invertir en él, pero solo aquellos que lo entienden son verdaderos conocedores de la industria. El Financial Times la nombró una de las 10 mejores obras financieras de la historia de la humanidad. Goldman Sachs la incluyó en la lista de lectura obligada para los inversores. Michael Lewis, autor del libro de texto The Wall Street, The Big Short, incluso compara al autor de este libro a maestros de la economía como Adam Smith y David Ricardo. Entonces, ¿por qué este libro es tan popular y considerado un clásico? ¿Qué características humanas revelan las historias del Plan Mississippi francés, la burbuja de los mares del sur británica y las cruzadas? ¿Cómo deberían los inversores tener cuidado con los males de la naturaleza humana al invertir? Después de escuchar este programa, lo entenderás. Una de las razones clave por las que este maravilloso libro es tan elogiado es que puede subvertir las percepciones de muchos novatos. Generalmente en la mente de las personas, la inversión financiera debe basarse en la racionalidad, pero este libro revela los asombrosos comportamientos irracionales que todos los seres vivos están cometiendo, como el juego, el seguimiento de tendencias y la obediencia ciega. Su profundidad radica en su descripción de la naturaleza humana. En cuanto a su esencia, el carácter literario de este libro no le impide en modo alguno convertirse en un clásico financiero. Debido a que estas naturalezas humanas son comunes a diferentes épocas y países, este libro nunca quedará obsoleto. Como dijo el magnate financiero Soros, las matemáticas no controlan el mercado financiero, los factores psicológicos son la clave para controlar el mercado. En otras palabras, un juego financiero verdaderamente inteligente debe comprender las emociones y los instintos del público. La codicia y el miedo humanos son problemas esenciales a los que siempre se enfrentan los inversores. Ya sea para las personas mayores o para la gente corriente, la inversión financiera está llena de incógnitas e imaginación, lo que significa superar casualidades y engaños internos. Este libro demuestra vívidamente la locura colectiva en la que ha caído toda la sociedad debido a la codicia y los extremos de la naturaleza humana en la historia. Ofrece a los inversores una perspectiva divina para examinar su propio conocimiento y comportamiento. Para los no practicantes, también vale la pena leer este libro, porque en un mundo barrido por el torrente del deseo, cuando llega una cierta ola de fanatismo, ya sea el mito de la creación de riqueza o la adoración de ídolos, una persona de ninguna manera es cosa fácil es evitar la obediencia ciega. En 1841, hace unos 200 años, un poeta escocés y periodista algo famoso, Charles Mackay, publicó una obra documental que describe vívidamente una serie de importantes locuras humanas, locuras estúpidas y cosas estúpidas. Por ejemplo, los tulipanes con los que se ha especulado con precios altísimos, la burbuja inversora que enloquece a todo el país, el miedo al fin del mundo, etc. Quizás el propio Charles McKay no esperaba que pocos de sus poemas se transmitieran a las generaciones futuras, pero esta colección de historias se haría famosa en todas partes. Hasta el día de hoy, cada vez que la situación económica mundial sufre fluctuaciones cíclicas, el sentimiento del mercado se vuelve pesimista y la gente comienza a detenerse y reflexionar, las ventas de este libro aumentarán. Aunque solo hay 3 historias en este libro que realmente están relacionadas con las finanzas, ha creado un tema duradero en el mundo financiero. La historia más comentada es Tulipmanía. Tanto es así que al mencionar locura, mucha gente pensará en tulipanes, conocida como la primera burbuja inversora a gran escala en la historia de la humanidad. Según las estadísticas, a lo largo de la historia, la frecuencia de las palabras delirio masivo y tulipmanía casi siempre ha aumentado y disminuido al mismo tiempo en los últimos 200 años. Ahora, seleccionaremos varias otras historias del libro para compartir, incluido el Plan Mississippi francés, la burbuja de los mares del sur británica, las cruzadas, el adoro a la Santa Reliquia y la profecía del juicio final. Estas historias pueden clasificarse en 3 categorías: locura por las inversiones, adoración fanática y pánico apocalíptico, y corresponden a la codicia, la obediencia ciega y el miedo de la naturaleza humana. Primera parte. Hablemos primero de la codicia de la naturaleza humana. Vea qué tipo de locura puede crear cuando abruma la razón humana. La primera historia, el proyecto Mississippi, tuvo lugar en Francia a principios del siglo XVIII, es decir, hace 300 años. Una importante especulación financiera hizo que Francia experimentara una mágica locura nacional. El protagonista de la historia es John Law, un escocés. Los tremendos logros que este hombre realizó posteriormente lo hicieron famoso en economía. Lo llamaremos Lao para abreviar. Law nació en Edimburgo en 1671 y sus antepasados se dedicaban a la banca. Este es un típico swinger, de apariencia atractiva, engreído y de personalidad extravagante, que vive una vida de libertinaje. Pero no le falta mérito, trabaja en la firma de contabilidad de su padre desde niño, estudia asiduamente negocios bancarios y tiene un gran talento para la aritmética. Después de que su padre falleciera cuando él tenía 17 años, John Law tomó la herencia que heredó y comenzó a explorar el colorido mundo. Llegó por primera vez a Londres, frecuentaba los casinos y se convirtió en un jugador profesional.
Por celos, cometió un asesinato y luego huyó al continente europeo. Mientras deambulaba, estudiaba las finanzas y el comercio de varios países durante el día y mostraba sus habilidades en el casino por la noche. Es bueno calculando probabilidades y nunca falla fácilmente en las mesas de juego, lo que lo hace muy famoso. Han pasado casi 30 años de una vida de indulgencia y extravagancia. Durante este periodo, regresó a su ciudad natal, Escocia, para implementar su propio plan monetario y financiero, pero lamentablemente fracasó. También fue considerado una persona peligrosa en Italia y otros lugares y fue deportado. En 1715, Lav, de 44 años, marcó el comienzo de un punto de inflexión en su suerte. El famoso rey Sol francés Luis XIV murió y el pequeño emperador de 7 años le sucedió en el trono, con el duque de Orleans como regente. El regente tuvo una relación con Laos hace muchos años y apreciaba mucho el extraordinario talento e inteligencia de Laos. Durante el reinado de Luis XIV, los príncipes y nobles eran extremadamente extravagantes, Francia tenía una gran deuda externa y el impuesto nacional anual solo alcanzaba para pagar los intereses. En ese momento, la situación interna ya no podía reprimirse y el resentimiento público comenzó a hervir. El príncipe regente estaba indefenso después de hacerse cargo de este desastre y esperaba con ansias un plan que pudiera cambiar el rumbo y sacar a Francia del borde de la bancarrota. La crisis en Francia preparó el escenario para la llegada del aventurero John Lav. Lav llegó con su propia propuesta financiera, actuó como un financiero y fue tratado con un favor sin precedentes en Francia. En 1716, el gobierno francés aprobó la creación del Banco Lloyd y le concedió el derecho a emitir billetes. Lav fue un maestro de la política monetaria, rápidamente logró que el crédito del papel moneda en el mercado superara al del oro y la plata, y reconstruyó el sistema económico y comercial francés sobre las arenas movedizas del próspero papel moneda. Los asombrosos logros de Lav hicieron que el regente le obedeciera, y cada día se concedían al Banco Lloyd nuevos privilegios, como franquicias de tabaco, derechos exclusivos para refinar oro y plata, etc. Finalmente, el Lloyds Bank fue ascendido al Royal Bank of France y transformado en el Banco Central del país. Al mismo tiempo, Lav planeó una gran estafa que lo haría famoso en la historia, el Proyecto Mississippi. El plan era establecer una empresa de artículos de cuero y obtener privilegios nacionales para realizar comercio en lugares como la cuenca del río Mississippi en Estados Unidos. Se rumorea que el Nuevo Mundo de América del Norte es un paraíso en la tierra lleno de oro. Pronto, la tendencia de invertir en el Plan Mississippi se extendió por Francia y el precio de las acciones de la empresa se disparó. En 1719, el gobierno francés concedió a la Compañía del Mississippi el derecho de monopolio exclusivo para hacer negocios en las Indias Orientales y otros lugares. Ante la gloriosa avenida de riqueza descrita por Lav, los franceses no pudieron calmarse, se encendió su locura y se apresuraron a comprar las acciones de la Mississippi Company. Desde los príncipes y nobles hasta los traficantes y los peones, todos esperan hacerse ricos de la noche a la mañana. La calle Gankampoua, donde vivía Lav, estuvo llena de corredores de bolsa e inversores durante un tiempo. El alquiler anual de una casa en la calle era originalmente de solo 1.000 libras, pero de repente aumentó a 16.000 libras. Un zapatero callejero podía obtener un beneficio neto de 200 libras al día proporcionando papel y bolígrafos a los comerciantes de bolsa en su puesto. Lo que es aún más exagerado es que un jorobado alquiló su jorobado como escritorio a inversores impacientes en la calle, de hecho, ganó mucho dinero. Todos los ladrones y sinvergüenzas de París se sintieron atraídos y estallaron disturbios. Luego, Lav se mudó a la más espaciosa Place Vendôme en Francia. En un abrir y cerrar de ojos, también aparecieron los especuladores. Se levantaron tiendas de campaña y puestos en la plaza, y los jugadores trasladaron aquí mesas de juego con grandes ruedas de ruleta para aprovecharse de la multitud ya obsesionada con el dinero. Cada vez menos gente salía a pasear por el parque y la plaza Vendôme estaba repleta de gente desde la mañana hasta la noche, como un gran mercado de verduras, hasta el punto de que el juez del tribunal contiguo a la plaza no podía escuchar los argumentos de los abogados. Lav tuvo que mudarse de nuevo y compró la residencia Soissons al príncipe Garrignan. Detrás de esta residencia oficial había un enorme jardín, y el propietario del jardín, el príncipe Garrignan, pronto hizo una fortuna. Instaló 500 tiendas grandes y pequeñas en el jardín para que la gente pudiera comprar y vender existencias allí. El alquiler mensual de cada tienda era de 500 libras. Podría ganar 250.000 libras cada mes alquilando las tiendas, lo que equivale a 10.000 libras. Cuando todo el país estaba obsesionado con el sueño de enriquecerse, había algunos personajes pobres que se mantenían despiertos, como un viejo general, un erudito y un sacerdote. Pero cuando el viejo general detuvo su carruaje en la plaza Vendôme y pronunció un apasionado discurso, lo único que recibió fueron abucheos y burlas, e incluso algo pasó volando por encima de su cabeza. En cuanto a los dos eruditos y sacerdotes que habían jurado no involucrarse en este ridículo asunto, cuando se volvieron a encontrar fue en la residencia Soissons y acababan de terminar de comprar acciones de Mississippi. Los dos tuvieron que fingir que hablaban de filosofía, ciencia y religión para disimular su vergüenza. John Lav se convirtió en la celebridad más importante de Francia y su popularidad no tuvo precedentes. Las celebridades se apresuraron a visitar la residencia oficial de Soissons. Nobles, jueces, obispos y damas llenaron la sala de recepción,
todos estirando el cuello esperando ser recibidos. Incluso si Lao sigue trabajando, solo podrá recibir menos de una décima parte de los solicitantes cada día. Para encontrarse con el dios de la riqueza lo antes posible, los distinguidos invitados cruzaron el mar y utilizaron varios trucos. El sirviente de Lao recibió innumerables propinas y también recibió dulces palabras de innumerables damas famosas, pidiéndoles ayuda para decirles sus nombres. Algunas personas incluso hicieron movimientos ridículos para crear oportunidades de acercarse a Laos. Una mujer viajó en carruaje por la ciudad durante varios días, solo para interceptar el carruaje de Lao en la carretera. Planeaba que el cochero estrellara el coche contra una farola cada vez que se encontrara con Lao, lo que haría que ella se volcara para atraer la atención de Lao. Como esperaba, Lao ayudó a la mujer en el lugar del accidente y le prometió comprar algunas acciones de empresas indias. Anécdotas tan absurdas circularon ampliamente en ese momento. Debido a que la tentación era tan grande que enloquecía a la gente, el precio de las acciones de la Mississippi Indian Islands Company a veces subía entre un 10% y un 20% en menos de unas pocas horas. Algunas personas salían por la mañana y todavía estaban sin un centavo, pero cuando regresaban a casa por la noche, es posible que ya valieran millones. Para poder comprar y vender acciones en cualquier momento, la gente lleva consigo enormes sumas de dinero y los robos y asesinatos continúan en las calles. La gente de otros lugares también acudió en masa a París, la población de la ciudad aumentó repentinamente, el tráfico se congestionó en las calles, se alquilaron áticos, cocinas e incluso establos a forasteros, y los precios y salarios aumentaron. El negocio estaba en auge. Los lujosos encajes, sedas, abrigos de visón y otros artículos de moda escaseaban. Los muebles importados para el hogar de alta gama se convirtieron en éxitos de ventas. Los artículos de lujo ya no eran exclusivos de los aristócratas, sino que también podían encontrarse en familias de clase media. Se estaban construyendo en todas partes de Francia y las ciudades se estaban expandiendo a un ritmo sin precedentes. El espejismo creado por el consumo excesivo ha encandilado a todos los franceses. Como todo el mundo sabe, en el horizonte lejano se acumulan nubes oscuras y se avecina una tormenta. La prosperidad económica sustentada por la impresión desenfrenada de dinero es, en última instancia, riqueza en papel, como hermosas burbujas que brillan intensamente al sol, pero se disipan tan pronto como sopla el viento. Mientras la confianza de alguien entre la multitud se ve afectada, la ola de duda se extenderá rápidamente y la ilusión desaparecerá tan rápido como aparece. A principios de 1720, un príncipe llevó 3 vagones de billetes al banco para cambiarlos por monedas, pero el Estado le ordenó que los devolviera. Algunas personas sintieron que la situación no era buena y comenzaron a intercambiar monedas en secreto poco a poco, a comprar oro, plata y joyas, para luego transportarlas en secreto al extranjero. Después de un tiempo, los bancos empezaron a tener una grave escasez de monedas. El gobierno promulgó una serie de decretos para establecer límites al intercambio de monedas por parte de la gente y también prohibió la circulación de monedas metálicas y la compra de oro, plata y joyas. Las personas que comerciaban en secreto con oro y plata quedaron expuestas, porque el denunciante podía recibir la mitad de la multa. Algunos ciudadanos se han convertido en espías profesionales, que husmean en la privacidad de la propiedad de otras personas, y la confianza entre las personas ha desaparecido. Diversas operaciones para impedir la salida de divisas no solo no han conseguido salvar la credibilidad de los billetes, sino que han intensificado el pánico entre los ciudadanos. Cuando la gente perdió la imaginación, las acciones de Mississippi Indian Company se desplomaron. El mito de la riqueza se estaba haciendo añicos y todos en París corrían a los bancos para cambiar sus billetes por monedas. La corrida bancaria fue tan fuerte que la gente moría aplastada todos los días. La multitud enojada llevó el cuerpo en procesión y destrozó el carruaje de John Law. Law ha caído del inalcanzable puesto de ministro de Finanzas en el pasado. En las calles se cantan canciones satíricas y sarcásticas sobre él y se venden caricaturas que lo vilipendian por todas partes. John Law, que sabía manipular la opinión pública, provocó el descontento público y puso en peligro su propia vida. El exministro que fue destituido por oponerse a la liberación masiva de billetes fue ahora invitado a dimitir. Con el permiso del regente, Law huyó de Francia y escapó de la muerte, pero el gobierno confiscó todas sus propiedades en Francia. Después de ocultar su nombre, John Law volvió a su antiguo negocio de juegos de azar. Al final, quedó profundamente endeudado y su vida posterior fue miserable. En 1729, Laoque murió en un país extranjero. Esto es todo por hablar del principio y el fin de la burbuja de Mississippi en Francia. Un especulador le dio al pueblo francés un gran sueño y fue muy frustrante pensar en lo estúpido que fue su comportamiento anterior. Justo cuando los franceses despertaban de su pesadilla, los británicos corrían de un lado a otro en un loco juego de inversiones. A diferencia del estilo llamativo de la sociedad francesa, los británicos siempre han sido conocidos por su rigor y racionalidad. Pero la naturaleza humana es la misma, una vez que caen en el sueño de enriquecerse, los británicos no obtienen peores resultados que sus vecinos franceses. En este famoso incidente de inversión conocido como la burbuja de los mares del sur británica, incluso el científico Newton perdió la mitad de los ahorros de su vida. En 1711, el Lord Tesorero británico, el conde de Oxford, fundó una empresa.
En realidad, esta empresa estaba destinada a ayudar al gobierno a financiar y asumir las enormes deudas de guerra contraídas por Gran Bretaña durante su participación en la Guerra de Sucesión Española. A cambio, obtuvo del gobierno el monopolio del comercio en el Mar de China Meridional, de ahí el nombre de Compañía del Mar del Sur. El Mar de China Meridional se refiere a la costa de América del Sur. Los británicos han oído que lugares como Perú, Chile y México tienen depósitos inagotables de oro y plata y creen que los barcos británicos cargados de oro y jade seguirán regresando. Así que las acciones de South Sea Company fueron un gran éxito. De hecho, no era fácil ganar dinero con el comercio en América del Sur. Los 2 o 3 barcos enviados por Gran Bretaña cada año no eran suficientes para pagar los gastos del viaje de ida y vuelta. Aún quedaba algo de dinero por ganar con la trata de esclavos negros. Pero los puertos de América estaban entonces en manos de España. Los impuestos españoles son demasiado altos. Pero los especuladores del precio de las acciones crearon infinitas fantasías en la gente, difundiendo por todas partes la noticia de que Gran Bretaña había firmado un contrato con España y que todos los puertos de las colonias sudamericanas de España estaban abiertos a Gran Bretaña. También decían que Gran Bretaña desarrollaría vigorosamente yacimientos de oro y plata en el Nuevo Mundo, siempre que sea cualquiera que haga negocios con la South China Sea Company se convertirá en el hombre más rico del mundo. Si invierte 100 libras, puede obtener cientos de libras a cambio. Estos rumores dieron resultado. En 1720, el precio de las acciones de la South Sea Company siguió subiendo, a veces subiendo 2 o 3 veces en un día. Como poseídos por un loco, los británicos se metieron desesperadamente en la Bolsa de Valores de Londres. En tan solo unas horas, Nanay Company pudo vender 1,5 millones de pedidos de suscripción, y montones de billetes requirieron el transporte de automóviles y caballos al intercambio. Casi todo el mundo, independientemente de su clase, alta o baja, está atrapado en el sueño de la riqueza y no puede liberarse. En la taberna los hombres conversan con los corredores de bolsa, en las tiendas de ropa las mujeres también hacen comentarios entusiastas. En este extraño periodo de locura nacional, la gente ha llegado a creer que las acciones solo suben pero nunca bajan. Mientras puedan comprar algo llamado acciones, significa alcanzar la cima de la vida. Como resultado, aparecieron en el mercado de valores un montón de empresas virtuales tipo burbuja. Abundan los proyectos para hacer ruedas de movimiento perpetuo, y el agua se convierte en petróleo. Algunos proyectos están diseñados para atender a los pastores y otros proyectos tienen enormes planos, pero nadie puede entender lo que realmente están haciendo. Lo que es aún más absurdo es que alguien acaba de publicar un prospecto e hizo que la gente confiara en él. El prospecto decía que había un proyecto que requería 500.000 libras y que los accionistas serían informados de su plan de negocios un mes después. La gente solo necesitaba hacer un depósito de 2 libras por acción y podía recibir un dividendo de 100 libras por acción. Año. Por supuesto, todos estos trucos geniales tuvieron éxito, y sin excepción, los planificadores huyeron. Cualquiera que participe en este tipo de juegos locos es malo o estúpido. La codicia se ha tragado el buen carácter del pueblo británico, y la gente está empezando a cansarse de esos oficios que requieren trabajo duro para lograr el éxito. Incluso una persona vulgar, incluso si hiciera una fortuna jugando y haciendo trampa, impresionaría a la gente en ese momento. La mente del público se está volviendo cada vez más enferma, simplemente abrazan la gran ocasión que se les presenta y ya no les importa la ilusión que en realidad se basa en el engaño y la ilusión. En solo 8 meses, en 1720, el precio de las acciones de la compañía Nanay subió a una montaña rusa. Cuando cada vez más personas cobraban a precios elevados y abandonaban el mercado, la burbuja estalló y decenas de millones de familias perdieron su dinero. Aquellos que agreguen dinero y apalanquen irán a la quiebra. Personas perspicaces en el Reino Unido hablaron en voz alta. Los tribunales rechazaron una larga lista de solicitudes de proyectos poco fiables. El Parlamento comenzó a rectificar el mercado financiero, a disolver empresas burbuja y a exigir que la South Sea Company fuera revisada y castigada severamente. La farsa terminó cuando se liquidaron el capital social y los beneficios de la South Sea Company, los directores fueron llevados a juicio uno tras otro y la mayor parte de sus propiedades fueron confiscadas. Gran Bretaña, que implementó antes una monarquía constitucional, terminó mucho mejor que Francia en esta gran estafa. Pero esto está lejos de ser el verdadero final. De vez en cuando, la tendencia a la especulación seguirá reapareciendo en el Reino Unido. Nuevamente, como advertencia, la locura también ocurrirá periódicamente. Como dijo Newton, que sufrió una gran caída en la burbuja del Mar del Sur, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no puedo predecir la locura de los seres humanos. La segunda parte. Después de hablar de la codicia de la naturaleza humana, hablemos de la obediencia ciega de la naturaleza humana. El libro dedica un espacio considerable a las cruzadas. El autor considera esta Guerra Santa, que duró 200 años y mató a millones de personas, como una locura masiva estimulada por el fanatismo político y religioso. Los creyentes devotos no siempre son honestos, catalizados por la locura masiva, también pueden convertirse en locos de guerra sedientos de sangre. En el siglo IV d.C., el cristianismo, que se originó en Palestina, en la costa este del Mediterráneo, se estableció como la religión estatal del Imperio Romano y se convirtió en una creencia común entre los europeos.
Para los cristianos, la ciudad santa de Jerusalén tiene un significado extraordinario, ya que es el lugar donde Jesús sufrió y resucitó. A lo largo de la historia, ha habido un flujo constante de creyentes europeos que acudieron en masa hacia el este para adorar aquí. Pero en el siglo XI, los dueños de Palestina fueron reemplazados por turcos que no recibían a los peregrinos. Los cristianos que atravesaron innumerables dificultades para llegar a la ciudad santa se enfrentaron a una gran explotación y persecución. Los europeos, alentados por Fray Pedro, estaban ansiosos por librar una guerra para liberar Tierra Santa de manos paganas. Hace 1000 años, en el momento del juicio final mencionado en el libro del Apocalipsis de la Biblia, un grupo tras otro de creyentes europeos se embarcaron en la expedición al este bajo el llamado de Tierra Santa. El Papa Urbano II les dijo que, como el lugar más cercano al cielo para la humanidad, Palestina es una tierra santa que fluye leche y miel. Prometió que la tierra se dividiría entre quienes participaran en la yihad. En esta tierra todos los pecados serán perdonados. Urbano II instó con elocuencia: cualquiera que venda su propiedad, abandone a sus hermanos y hermanas, padres, esposas e hijos, y se una a la guerra santa en mi nombre, recibirá recompensa 100 veces mayor y vida eterna. Estas instrucciones se difundieron en muy poco tiempo incluso hasta los pueblos más remotos de Europa. En toda Europa aparecieron escenas extrañas: decenas de miles de personas, devotas, pobres, endeudadas, delincuentes, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, así como cojos y lisiados, fueron reclutadas para unirse al ejército de Dios. Los que se movían lentamente se convertían en objeto de burla, mientras que los que dudaban al principio vendían apresuradamente sus posesiones y se unían a la expedición. La gente lleva solemnemente la insignia de la cruz en el pecho y en los hombros, y todavía medita en el corazón las enseñanzas del Señor: aquellos que no tomen la cruz y me sigan, no serán bendecidos por mí. Muchas mujeres que enviaban a sus amantes o maridos a alistarse en el ejército también marcaban cruces en sus cuerpos y untaban las heridas con tinte rojo como recuerdo eterno de su pasión bélica. Algunos de los más fanáticos llegaron incluso a tallar cruces en las delicadas extremidades de bebés y niños pequeños. Con asombro por el juicio final, anhelo de los innumerables tesoros de oro y plata del este y el deseo de lograr logros y dejar un nombre en la historia, las tropas conocidas como los cruzados emprendieron el camino. Pero este fanatismo llegó al otro extremo. De hecho, los soldados quemaron, mataron y saquearon en nombre de la santidad, y todo lugar al que pasaron quedó devastado y lleno de sangre y lágrimas. Debido a que la gente piensa que mientras vayan a Tierra Santa, todos sus pecados pueden ser cancelados, satisfacen sus deseos sin restricciones. Los cruzados pronto se convirtieron en una chusma bajo la bandera de la Guerra Santa, pero con una disciplina militar desorganizada, lascivia y crueldad. Sin embargo, mientras este grupo de tropas expedicionarias mataba gente, también eran masacrados en grandes y pequeñas batallas. Al mismo tiempo, también tenían que soportar las torturas provocadas por el hambre, las enfermedades y las pestes. Oh jóvenes, sus cuerpos estaban por todas partes cuando murieron. El libro describe las 9 expediciones antes y después de las cruzadas. Europa gastó una enorme cantidad de dinero y perdió 2 millones de vidas. Al final, solo un pequeño grupo de caballeros ocupó Palestina durante unos 100 años. El precio fue demasiado alto. Por supuesto, esta prolongada campaña del Este impulsó objetivamente al pueblo a aprender lecciones de la dolorosa experiencia y a despertar de su obsesión con la Santa Sede, que sembró las semillas para la posterior reforma religiosa. Este tipo de crecimiento humano es extremadamente difícil. Si lees las descripciones del culto a objetos sagrados y otros capítulos del libro, podrás comprender mejor el enorme poder supersticioso en la Edad Media. La gente adorará cualquier cosa que se prometa que será sagrada. Por ejemplo, las llamadas lágrimas de la Virgen, los pelos y las uñas de los pies de los santos, la sangre de los mártires, etc. son considerados tesoros por la gente, los adoran con admiración y gastan mucho dinero para robarlos. Por no hablar de las reliquias sagradas traídas de Tierra Santa por los cruzados. Hasta el siglo XII, todavía se podía ver en las catedrales de Europa madera que, según se decía, había sido extraída de la crucifixión. Si se recolectara toda esta madera real y falsa, sería suficiente para construir una iglesia. En la mente de los creyentes, estos elementos no solo pueden protegerse de desastres y espíritus malignos, sino que también son una panacea universal. La superstición y la obediencia ciega permiten que las personas sean conducidas en cualquier dirección diferente. Las cruzadas se convirtieron en un poliedro fantástico, en el que coexistían al mismo tiempo oraciones piadosas, música de borrachos y matanzas sangrientas y bárbaras. Puede ser espeluznante cuando se despierta el fanatismo y el sacrificio profundo dentro de las personas y se vuelven locas por el significado de todo lo que hay en sus mentes. Esta es la razón por la que los operadores financieros también pueden leer los beneficios de la historia de las cruzadas. La tercera parte. Finalmente, hablemos del miedo en la naturaleza humana. Las debilidades de la naturaleza humana son la codicia y el miedo. Estos son los dos lados del engaño humano. Cualquier cosa que sea buena, incluso si existe, habrá más; cualquier cosa que sea mala, espero que quede aislada y exenta para siempre. El comportamiento gregario impulsado por el miedo también puede desencadenar una desorientación masiva. En los países europeos descritos principalmente en el libro, existe un pánico apocalíptico generalizado, porque en la Biblia del mundo cristiano hay historias sobre inundaciones que destruyen el mundo y juicios apocalípticos.
En 999 después de Cristo, cuando estaba a punto de llegar la catástrofe de 1000 años predicha en el día del juicio final, un gran número de casas e iglesias en Europa fueron abandonadas y la gente arrastró a sus familias a Jerusalén para buscar el último refugio. Los peregrinos están envueltos en la sombra del fin del mundo. Durante el viaje, un trueno les hará arrodillarse y un meteoro que surca el cielo les hará llorar amargamente. Se les dijo que el mundo sería destruido y todo reencarnaría. Estos temores apocalípticos no son en modo alguno únicos en la historia. Cuando la peste negra asoló Europa a mediados del siglo XIV y mató a casi un tercio de la población europea, la gente en general creyó que era una señal del fin del mundo. Ya sea en ciudades o pueblos, se pueden ver por todas partes magos y sacerdotes que adivinan el futuro y los horóscopos, y los profetas del fin del mundo que hablan libremente siempre pueden atraer a un gran número de creyentes. El libro también habla de dos pueblos fantasmas en Londres, uno provocado por terremotos y otro provocado por rumores de inundaciones, que provocaron que todos los londinenses huyeran de la ciudad. Mucha gente gastó enormes sumas de dinero en construir castillos fuera de la ciudad y almacenar comida y agua. Sin embargo, al final no pasó nada y los profetas que fueron abofeteados cambiaron sus palabras y continuaron prediciendo el próximo desastre. En varias leyendas apocalípticas también se dice que la predicción de un cometa chocando contra la Tierra es milagrosa. Cada vez que llega un día difícil, muchas personas abandonan todos los negocios y el trabajo y no tienen intención de vivir una vida normal. Generación tras generación de profetas parece haberse convertido en una especie de necesidad rígida de las emociones psicológicas de las personas. Hasta los tiempos modernos, la predicción apocalíptica maya del 2012 sigue siendo un tema popular en las películas de desastres. El miedo a lo desconocido y a la muerte alguna vez hizo que la gente en el pasado atribuyera su mala suerte a personas siniestras. Por ejemplo, el libro describe la brutal caza de brujas por parte de los europeos en la historia, lo que también llevó a la gente a anhelar formas de escapar de los desastres y obtener la vida eterna. Otro ejemplo es el libro está lleno de historias sobre astrólogos y alquimistas. Estas historias, así como el estilo de escritura ligeramente exagerado y sensacionalista del autor, reflejan una historia creada por las ilusiones humanas. El mundo de las finanzas no es una ola de fórmulas teóricas, sino que está mezclado con factores psicológicos. Al igual que la codicia, el miedo es muy contagioso entre las personas. Se puede comprender que, por mucho que la gente comprenda, no deben perseguir las subidas y acabar con las caídas cuando hacen inversiones, sino que siempre serán crédulos y comprarán cuando el precio suba y cerrarán los envíos cuando el precio baje. A la naturaleza humana subyacente. Las personas que hayan leído este libro sentirán algunas conmociones en sus corazones. Las personas tienen la capacidad de razonar, pero no pueden confiar en la razón para sobrevivir todo el tiempo. Siempre hay algunas tentaciones fatales que empujan a los humanos a la locura y a cometer errores estúpidos. Como dijo el autor en el prefacio, las personas de un grupo están muy inclinadas a conformarse y seguir la tendencia, incluso si esta tendencia conduce al abismo del pecado. Este libro se considera la base de la psicología de grupo y a menudo se lo compara con otro clásico, The Crowd. Le Bon, el autor de La multitud, advirtió una vez, la gente tiene superstición y obediencia ciega a los grupos, y los grupos a menudo desempeñan un papel hipnótico. Cuando los pensamientos individuales sean reemplazados por acciones grupales, la voluntad y el discernimiento humanos ya no existirán, y las personas comenzarán a ser dominadas por emociones masivas, volviéndose ciegamente seguras y propensas a la impulsividad. De los magníficos registros del autor de este libro, el poeta Charles McKee, podemos ver que no importa qué tipo de fanatismo grupal, ya sea especulación financiera o yihad fanática, puede llevar a las personas a un estado de pérdida de personalidad. Cuando las personas se reúnen, las fantasías pueden inflarse fácilmente y la gente obedecerá incontrolablemente ciertas guías y sugerencias, haciendo movimientos locos que son completamente contrarios a la razón. La psicología de grupo es un rasgo grabado en los genes humanos. Pensemos en ello, en la naturaleza, los comportamientos grupales de los seres vivos suelen ser así, como la danza de los enjambres de abejas, la migración de los gansos salvajes y la migración de los salmones, e incluso muestran algún tipo de tragedia. Seguir a la multitud puede dar a la gente una sensación de seguridad, pero también puede hacer que la gente sea víctima de la locura grupal. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. En el mercado financiero, la historia se repite una y otra vez y los inversores se precipitarán hacia burbujas de inversión una tras otra. Durante miles de años, la gente ha tenido alegrías y tristezas mezcladas y ha discutido interminablemente sobre esto. Las raíces de por qué los inversores públicos siguen utilizando estrategias que se ha demostrado una y otra vez que son erróneas fueron exploradas en este libro hace mucho tiempo. Mientras los seres humanos tengan ilusiones poco realistas sobre rendimientos ultra altos, las estafas y las burbujas nunca llegarán a su fin, cambiarán de forma en cualquier momento y aparecerán en diferentes épocas. Todo tipo de esquemas Ponzi son como cambiarse de chaleco y cosechar salvajemente a personas de diferentes clases. Incluso la cotización y emisión de la moneda digital virtual más innovadora no es diferente de la extraña escena en la Bolsa de Valores de Londres durante la burbuja de los mares del sur hace 300 años. Mientras la naturaleza humana no cambie su avaricia y sus engaños, incluso si pasan 100 años, la farsa humana seguirá reencarnando de nuevo. Si no hay reflexión, entonces todos los absurdos que experimentan los humanos parecerán no existir nunca.
Esta puede ser una cuestión en la que valga la pena reflexionar para todos. En un mundo impulsado por el deseo, el engaño y la locura colectivos seguirán apareciendo de vez en cuando. Como individuo, ¿cómo podemos mantener nuestra sobriedad única y evitar convertirnos en un cordero ciegamente obediente en la comunidad de personas con demencia? Tanto la codicia como el miedo provienen de la fragilidad de la naturaleza humana. La razón y la moderación pueden fortalecer mentalmente a las personas. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?